Estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a la clase de este módulo que ahora se llama Recursos Humanos. ¿Ya? Las normas básicas de la clase: silenciar el micrófono para ingresar, encender la cámara o poner una fotografía. ¿Ya? Tienen bonitas fotos para poner, por lo menos. No me gusta ver cuadros negros. Si no pueden poner la cámara, como les decía, la fotografía, nombre y apellido. Respetar sus turnos y pasos de habla, mantener un vocabulario acorde a lo que es la sala de clases y, sobre todo, participar. Yo necesito participación. La clase no la hago yo sola, estamos todos juntos acá en esto. Así que, por favor, pueden participar a través del micrófono, pueden participar a través del chat cuando yo haga preguntas, ¿ya? Y responder. Si yo hago preguntas dirigidas y la persona no responde por ninguno de los dos medios, yo doy por sentado que no está presente en la clase. ¿Ya? La asistencia, recuerden también que corre al final. Dicho esto, comenzamos. Como ya habíamos adelantado, estamos en este nuevo módulo que se llama Recursos Humanos. ¿Ya? ¿Y en qué unidad estamos? En el proceso de reclutamiento y de selección de personal, ¿ya? Y conociendo la empresa y los beneficios, y cómo se relaciona esto con lo que es, sobre todo, el reclutamiento. Hoy vamos a ver lo que es la contratación e inducción, ¿ya? Y nuestro objetivo de aprendizaje es conocer las etapas 4 y 5, ¿ya? Del proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿ya? Y que son la contratación y la que se llama integración o seguimiento o inducción. ¿Ya? Vamos contextualizando en qué etapa estamos, porque hemos visto todo el proceso de reclutamiento y selección de personal, ya desde un inicio, y ahora ya lo estamos terminando. ¿Ya? El proceso de reclutamiento de personal y de contratación consta de 5 pasos. ¿Ya? Primero, definir la vacante y hacer el perfil del cargo. Esa es la etapa 1. Luego pasamos a la convocatoria, que es, por ejemplo, la tarea más relevante acá es ver dónde se va a conseguir el personal. Entonces, para eso, por ejemplo, se pone un aviso en un portal web de empleo, se pone un aviso en un diario, se pone aviso en un tablón de anuncios, se busca entre las personas conocidas de la empresa quien pudiera llenar esa vacante, etc. Luego que ya teníamos currículums y teníamos futuros o posibles candidatos que enviaron su currículum, que llamaron por teléfono, que lo fueron a dejar, pasamos a la etapa de evaluación de antecedentes. ¿Y aquí qué evaluamos? Primero, ya el reclutador va, de todos los currículums que llegue, va a empezar a clasificar. Sí, este sí cumple con la mayoría para este lado, este no para el otro lado. ¿Ya? Esa es una primera evaluación. Si hay muchos, por ejemplo, se puede llamar una entrevista grupal. ¿Ya? Y de ahí se acorta esa cantidad de candidatos. Y luego se llega a una terna, ¿ya? En la que van a lo que es la entrevista personal, ¿ya? Que es el método de evaluación final de los antecedentes y sirve para conocer uno al candidato en persona, y lo otro, contrastar lo que tiene uno en el currículum con el candidato propiamente tal, en vivo y en directo. ¿Ya? Y luego, también aquí paralelamente se van a hacer otra evaluación de los antecedentes. Por ejemplo, van a chequear que los antecedentes que estén en el currículum sean de verdad. Pueden llamar para ver lo que eran las referencias que están en el currículum.
pueden llamar a trabajos anteriores para ver cómo se desarrolló esta persona. Como veíamos el otro día en el video, investigar incluso lo que son las redes sociales, revisión de antecedentes legales. Ya, por ejemplo, DICOM incluso, aunque no se supone que no es una práctica, digamos, legítima, las empresas muchas veces igual lo hacen. Y obviamente antecedentes que sean de legales, por ejemplo, si la persona tiene antecedentes criminales. Y nosotros hoy nos vamos a enfocar en estas dos etapas que están acá: la selección y la contratación, y la inducción y o capacitación. ¿Ya? Let's move. Profe, ¿Sí? Javi. profe, cuando dice usted que buscan los antecedentes, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde lo buscan? ¿O qué onda? Por ejemplo, antecedentes, no sé, pues si quieren saber si tiene antecedentes criminales, por ejemplo, buscan en el registro civil. Antecedentes comerciales, DICOM. Ya hay un DICOM de personas y hay un DICOM de empresas. Y lo otro a la manera antigua. Llaman por teléfono al último trabajo. Llaman por teléfono a la persona que puede dar referencia. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, donde se ve mucho esto, y porque la gente tiene el tiempo para hacerlo, cuando se utiliza una empresa externa para contratar personal. ¿Ya? Ahora el proceso de contratar, de reclutamiento y selección está, por ejemplo, súper externalizado, sobre todo para las empresas grandes. ¿Ya? Externalizado significa que no lo hacen en la misma empresa, sino que contratan a otra, que se dedica exclusivamente a eso. Entonces, por ejemplo, como ellos se dedican a eso, tienen todo el tiempo del mundo para llamar por teléfono y verificar antecedentes. Y esa es una ventaja, por ejemplo, en cuanto a hacer el reclutamiento desde la misma empresa. Ustedes como administradores y mención recursos humanos, por ejemplo, perfectamente podrían trabajar en una empresa y eventualmente convertirse en reclutadores. ¿Ya? Los reclutadores hacen hartas cosas, investigan las bases de datos buscando candidatos, ayudan a la empresa a hacer el primer proceso, por ejemplo, la definición de la vacante y la descripción del cargo, ponen el aviso, seleccionan, ¿ya? Hacen este proceso de evaluación, ¿ya? Y aquí ya, por ejemplo, en el proceso de evaluación, lo hace la empresa externa, pero también tiene que pedirle, por ejemplo, la opinión a alguien de la empresa que está usando el servicio. ¿Ya? Se hace en forma mixta. ¿Ya? Y luego viene lo que es la selección y la contratación, que eso ya es resorte de la empresa que está haciendo el trabajo, está buscando el candidato, y lo de aquí igual. Estas otras empresas también asesoran, ¿ya? También pueden asesorar en esas etapas. Entonces, todo esto los vimos, estamos en en las últimas dos. Selección y contratación. ¿Qué va a suceder acá? Entre muchas otras cosas, hacerle una oferta concreta al candidato que se escogió en esa entrevista personal. ¿Ya? Se le hace una oferta concreta en cuanto a salarios, en cuanto a beneficios y a condiciones contractuales. Por lo general, todo esto, salario, beneficio, no se informa a los candidatos inmediatamente. ¿Ya? Cuando uno está en una entrevista, puede preguntar, y es súper lógico y válido preguntar. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto sueldo estamos hablando? Pero ahí, por ejemplo, van a dar una cantidad genérica, aproximada. ¿Ya? En esta etapa acá, en la selección y la contratación, la empresa hace una oferta al candidato y el candidato también tiene una opción que es negociar. Sobre todo, por ejemplo, cuando
están buscando un puesto que sea así como específico, ¿ya? El candidato ahí tiene harto poder de negociación y los negociadores y la parte de la empresa también tiene un margen, ¿ya? Va a depender, por ejemplo, de cuánto estaba ganando o el candidato en la empresa anterior o si todavía está en la empresa anterior, si le conviene, por ejemplo, cambiarse en términos de salario y súper importante, beneficios y condiciones contractuales. ¿Ya? Un gancho súper llamativo que vamos a ir viendo en etapas posteriores, un gancho súper llamativo son los beneficios, incluso más que el salario líquido o bruto que ofrezcan. Y las condiciones contractuales. ¿Ya? Por ejemplo, pasar a un contrato indefinido en un tiempo corto. No, por ejemplo, estar un año con contrato a prueba. Ya, un contrato por un año y después ver si pasa indefinido. Condiciones también, por ejemplo, los horarios de trabajo. Ofrecerle, por ejemplo, un horario flexible. Todo eso tiene un plus al momento de esta oferta. ¿Ya? Y vuelvo a repetirles, aquí, por ejemplo, el candidato tiene muy buena oportunidad de negociar, sobre todo si lo captaron en forma pasiva. ¿Ya? Si el candidato no estaba buscando el trabajo y lo llamaron porque vieron que los antecedentes calzaban con lo que ellos querían, si es así, ahí el candidato tiene harto poder de negociación. ¿Ya? Segunda tarea relevante en esta etapa, gestionar administrativa y legalmente el proceso de la contratación, vale decir, la firma del contrato. ¿Ya? Y la legalización del contrato ante los organismos pertinentes según lo que se establezca en el Código del Trabajo. Aquí, por ejemplo, en estas tareas, son lo que ustedes ven mucho en el módulo de recursos humanos que tiene que ver con legislación laboral. ¿Ya? Aquí hay que saber las modalidades de los contratos, qué información va en el contrato, los plazos para contratar, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Acá vamos a ver estos tipos de contrato principalmente. Un contrato a plazo fijo, que por lo general, cuando uno empieza a trabajar, es un contrato de prueba, ¿ya? Y el otro que es un contrato indefinido, que tiene fecha de inicio pero no de término. Los contratos a plazo fijo. Los contratos a plazo fijo, por ejemplo, cuando uno entra muchas veces a trabajar, dependiendo del cargo, puede ser, por ejemplo, por un mes. Las empresas de retail muchas veces tienen esta modalidad. Contratan por un mes, después renuevan el contrato por otro mes, y el tercer contrato pasa a indefinido, porque ese es el tope. ¿Ya? No, la persona no puede estar contratada a plazo fijo así por siempre. ¿Ya? Por ejemplo, si la persona la contrata por un año, ¿ya? Al término de ese año se renueva el contrato o no. Si lo renuevan, es el segundo contrato. ¿Ya? Cuando termine ese segundo año, lo mismo. Se renueva el contrato o se le dice a la persona que no continúa. Y si se renueva el contrato, ese tercer contrato que se firma es indefinido. ¿Ya? O sea que después del tercer contrato no hay más contrato fijo. No, no. El tercero es el consecutivo, ¿ya? En la misma empresa, es el indefinido. Entonces, se firmó el contrato y ese es el final de este proceso de reclutamiento y de selección de personal. ¿Ya? Usted se pone a trabajar y listo, no es. ¿Ya? El contrato es la parte legal, pero el proceso de selección y de reclutamiento sigue. ¿Ya? No termina entonces en este acto legal que es la contratación. Y viene el último paso que es la inducción o el acompañamiento.
que es súper importante para las empresas. ¿Ya? Ojo, esta etapa, la etapa número 4, que es el proceso de la legalización del contrato, de la firma del contrato, puede darse, y muy frecuentemente de hecho se da, en paralelo con lo que es la inducción o el acompañamiento. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hay un plazo para escriturar el contrato, y en ese plazo la persona ya está trabajando. Entonces estas dos etapas muy frecuentemente se desarrollan de forma paralela. La inducción o el acompañamiento. El nombre es súper claro qué es lo que sucede acá. ¿Ya? Principalmente se trata de ayudar a que el nuevo colaborador se adapte a la institución, a la organización. ¿Y por qué esto es bueno? ¿Ya? Porque esto significa que va a ser un proceso fluido tanto para la persona que está trabajando y también para la empresa. Y esto va a traducirse al final en éxito laboral para ambos. ¿Por qué el proceso de inducción y de acompañamiento es importante? Porque evita la deserción de los candidatos cuando están recién llegados al trabajo. ¿Ya? Hay una alta tasa de deserción muchas veces en las empresas en este periodo de tiempo, por ejemplo, entre la primera y la segunda semana. ¿Y por qué se produce ese proceso de deserción? Porque la persona por lo general no está acompañada. Entonces genera muchas inseguridades. Imagínense ustedes llegan a una empresa grande, le hacen firmar un contrato y le dicen, usted va a trabajar ahí. Ustedes, a lo mejor, ustedes van a saber su pega. Supongamos si le dijeron que ustedes iban a tener que hacer un contrato, estar haciendo los contratos de trabajo, las liquidaciones de sueldo. Perfecto, ustedes lo saben hacer. ¿Ya? Pero ¿saben cómo se trabaja en la empresa? ¿Saben cuándo tienen que hacerlo? ¿Saben dónde pueden ir a comer? ¿Saben quién es su jefe directo? Eso no lo saben. ¿Ya? Entonces este proceso de acompañamiento es para eso, para que el trabajador se integre a la empresa. ¿Ya? Y la inducción, el proceso de inducción en sí, es la parte más relevante de esta etapa. ¿Ya? De ahí viene su nombre, de hecho. En las empresas mineras, por ejemplo, el proceso de inducción es súper importante, porque abarca muchas cosas y sobre todo abarca, por ejemplo, aspectos de seguridad laboral. ¿Ya? La inducción, entonces, se va a hacer tanto a nivel general, ¿ya? De la empresa en sí, como del puesto de trabajo en particular. Supongamos que a Juanita Pérez la contratan en un colegio. ¿Ya? Entonces, el proceso de inducción va a ser sobre el colegio. ¿Sabe qué? Este colegio es el colegio tanto, 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 y nuestra misión es esta, nuestra visión es esta otra, nuestros valores son estos, nuestro proyecto institucional este otro. Usted está trabajando en este lugar. ¿Ya? Para que vaya más o menos viendo. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Como ya les decía, permite evitar la deserción de los trabajadores en este primer periodo de desempeño, ¿ya? Y le permite también a la empresa que el trabajador, el colaborador se vaya familiarizando con su misión, su visión, sus proyectos, los valores, etc. Y también con formas de trabajo y procedimientos específicos de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes vieron Legalmente Rubia 2? Cuando salva al perrito. ¿Alguien vio esa película? Sí, yo sí. Ya, No el de los negros, la otra. ya. En esa película, Legalmente Rubia 2, el Frank no la ha visto. Te has perdido la mitad de tu vida porque es muy buena. No, no es tan buena, pero es livianita. En esa película, la protagonista, que está recién titulada de abogada, va a trabajar a Washington. Y ella llega
como con su manera de ser, llega a trabajar en la oficina de una senadora en el Congreso. Y llega como ella es, vestida de rosado, con sus modos característicos, con el perro en el bolso. Y todos la miran así como, ¿y ella qué hace? ¿Qué hace acá? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, si bien es cierto, no era una empresa, falló el proceso de inducción que deberían haber tenido. ¿Ya? Porque a ella, la persona que la contrató, que era la senadora, debería haberla, de alguna manera, dicho más o menos cómo eran las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, ella llegó buscando su oficina. ¿Y dónde está? Sí, ¿y dónde con todas sus cosas? ¿Y dónde está mi oficina? Y le dijeron, ahí tenía un escritorio. ¿Ya? Ella, por ejemplo, no tenía idea de cómo se trabajaba ahí. Y su primer periodo fue como súper frustrante. Porque solo conocía, por ejemplo, más o menos a la que iba a ser su jefa, pero la otra persona que estaba, por ejemplo, que podríamos haber dicho que era como la subjefa, no la conocía y nadie se preocupó de decirle cómo era ese trabajo. ¿Qué podía hacer? ¿Qué no podía hacer? ¿Qué se Pero todo esperaba? era por los estereotipos, po, porque ella era como Pinky y los demás eran súper serios, po. Claro, claro. Entonces, ahí, por ejemplo, en la vida real, eso hubiera sido un fallo en la inducción, ¿ya? Porque ella necesitaba un periodo de adaptación y no solamente adaptarse ella al puesto de trabajo y a la nueva situación de trabajo, sino que también los compañeros adaptarse a ella, ¿ya? Entonces, por eso, chicos, la inducción es importante y debe ser planificada, ¿ya? No es un proceso al azar. ¿Ya? En la duración de este proceso de inducción va variando, ¿ya? Mínimo, lo aconsejable es una semana. Y ese es, por ejemplo, uno por lo general, de los tiempos que toman las empresas mineras, ¿ya? Esa semana es pagada y el trabajador asiste a diversos tipos de, podríamos decir, casi capacitaciones. En una, por ejemplo, reunión le informan sobre el reglamento interno de higiene y seguridad de la empresa. Y se les entrega el documento. ¿Ya? ¿Sabe qué? Usted acá tiene que usar, en esta parte tiene que usar zapatos de seguridad, en esta parte de la faena usted usa casco, no puede fumar en esta área, sí podría fumar en esta otra, ¿ya? En las salidas de emergencia están aquí, aquí y allá, el nombre del prevencionista es tanto, si usted tiene alguna duda al respecto se dirige a tal parte, etc. ¿Ya? Otro día le muestran la faena. Allá está la mina, por allá hay un casino para los empleados en general, allá hay duchas, usted puede ducharse antes de irse de acá si es que tiene mucho polvo. Eh, Más allá, ahí está la oficina del gerente, usted va a trabajar en esta parte, esta es su oficina. Bueno, ¿ya? Otro día le hablan de la empresa. Somos la empresa minera tanto, tanto, tanto. Nuestra misión es esta, nuestros valores son esta, nuestro objetivo en la vida es esta. Producimos tal cosa. ¿Ya? Entonces cada día es algo diferente. Muchas veces, por ejemplo, al final de este proceso de inducción, el jefe llama a la persona para preguntarle, ¿sabes qué? ¿Cómo te has sentido? ¿Te han tratado bien? ¿Tienes alguna duda? ¿Ya? ¿Firmaste el contrato? ¿Cuándo lo vas a firmar? Etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que se aconseja es como una semana laboral, 5 días. ¿Ya? En este periodo de tiempo, el trabajador también, ojo, está siendo evaluado de alguna manera. ¿Ya? Se le pregunta, por ejemplo, al jefe inmediato, ¿sabe que cómo has visto que se está desempeñando el trabajador nuevo? ¿Es puntual? ¿Se ha llevado bien con los compañeros? ¿Se ha integrado? Etcétera. ¿Ya?
Y ahí, por ejemplo, si se detecta algún aspecto que deba ser reforzado, lo ideal es hacerlo. ¿Sabes qué? Es rápido en hacer plano, pero sería más rápido si dominara mejor el AutoCAD. Ah, entonces, ¿sabes qué? Mira, sería bueno, por ejemplo, que ponerlo a trabajar con Pedrito, que él sí sabe hacer bien esas cosas. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, la temporalidad es que en estas últimas dos etapas el proceso puede ser paralelo. ¿Ya? El contrato se está firmando, se está escriturando, mientras tanto el trabajador está en este proceso de inducción. Y este periodo se considera trabajado, ¿ya? Por lo tanto, también es remunerado. Ojo ahí, ¿ya? Chicos, no acepten nunca, porque hay empresas que tienen estas malas prácticas, que le dicen sí, pero tiene que venir a prueba en un periodo de inducción de una semana, pero esa semana no se paga, ¿ya? No es legal. Ese periodo de inducción tiene que ser remunerado. Ya, ¿y qué digo si es que me dicen eso? Eso, que tú estás cumpliendo un horario y estás haciendo labores que te manda la empresa, por lo tanto es ilegal no remunerar. Profe, ¿Mm? ¿Sí? y si alguna empresa, no sé, le exige a, no sé, a un postulante que tiene que hacer, no sé, una capacitación, no sé, de 2 o 3 días, y esos días no son pagados, pero él no va a trabajar, solo se va a capacitar para entrar a la empresa, ¿eso sí es legal? No, no, Tampoco. tampoco, porque la capacitación, punto uno, la está mandando la empresa. ¿Ya? Punto dos, como la está mandando la empresa, el trabajador en ese tiempo está a disposición de la empresa. En otro lugar que no es la empresa, pero sigue estando a disposición de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, eso es, ese periodo de trabajo está remunerado. Tiene que ser remunerado porque se está trabajando. En labores diferentes, pero se está trabajando. ¿Ya? Y mi consejo, yo sé que muchas veces, sobre todo, por ejemplo, ahora como está la situación, la necesidad de trabajo es grande. Pero si una empresa tiene esas malas prácticas, ¿ya? El resultado no va a ser bueno. Salgan de ahí. ¿Ya? No permitan que eso pase porque es una mala práctica y es un abuso laboral. ¿Ya? El periodo de inducción eh, tiene que ser trabajado, tiene que ser remunerado. Porque imagínense, por ejemplo, que después la empresa diga, ¿sabe qué? No nos gustó usted como trabajador, supongamos. ¿Ya? Y le dicen, O sea que estuviste una semana en ese lugar solo perdiendo tiempo y ni siquiera te pagaron. exactamente. ¿Ya? Entonces, en el periodo de inducción, el trabajador está a disposición de la empresa, por lo tanto, está trabajando. ¿Ya? Está cumpliendo un horario. Nunca acepten, chicos, periodos de prueba sin pago, porque también esa es otra práctica, mala práctica de las empresas. Dicen, por ejemplo, ¿sabe qué? Sí, pero usted trabaja una semana aquí y después vemos si lo contratamos. No, Entonces, ¿deberíamos hacer un reclamo o directamente renunciar? puedes hacer las dos cosas. Sin perjuicio una de la otra. Puedes poner un reclamo en la inspección del trabajo, ¿ya? Y puedes renunciar. ¿Ya? ¿Qué es importante ahí? Tener una constancia del tiempo en que se estuvo a disposición de la empresa. Por ejemplo, haber marcado la tarjeta con horario de entrada y de salida, o haber marcado el libro de asistencia. ¿Ya?
otro documento o cualquier documento que pueda respaldar que ustedes estuvieron trabajando ahí esa cantidad de días. Ustedes ¿Profe? se demanda y se gana la demanda, ¿sí? Y a nosotros nos pueden hacer eso, ponernos a prueba, o sea, por ejemplo, nosotros cuando vayamos en la práctica, Ujú. ¿nos van a hacer firmar algo o qué Sí, cosa? ustedes a la práctica se van con una carpeta donde están todos sus documentos, donde está todo el proceso legal de lo que es la contratación. De hecho, hay un contrato de práctica. ¿Ya? Hay un contrato de práctica en el que se especifica que Juanito Pérez, tanto, tanto, del colegio tanto, tanto, va a hacer su práctica profesional en tal parte, bajo la supervisión de tal persona, y que por la práctica se le dará tal cantidad de dinero. Por lo general, Profe, al tiro, Aileen, una, déjame terminar y te doy la palabra. ¿Ya? Por lo general, las empresas públicas, las prácticas no son remuneradas. ¿Ya? Dime, Aileen. ¿qué pasa si uno se accidenta en el momento que le están haciendo como el recorrido por la empresa y todo eso? Estás cubierto por el seguro por la institución aseguradora, ya sea la institución aseguradora de la empresa. Porque Ah, entonces es obligatorio, o sea, si alguien no le quiere pagar y dice que es su responsabilidad, eso está mal, ¿cierto? sí. Ya, gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Todas las prácticas son remuneradas? No, no todas. O sea que a mí me puede tocar una práctica en la que no me paguen. Eh, más que tocarte, tú estás en libertad de aceptarla o no. Mm. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay veces en que hay carreras, digamos, que no tienen esa opción. Por ejemplo, los profesores, la práctica no es remunerada. Los abogados, la práctica tampoco es muchas veces remunerada. Profe, otra pregunta. Es que es más que nada con lo que estamos estudiando, porque administración de empresa, convención en recursos humanos, yo estaba viendo en internet el otro día y me gustaría estudiar administración pública. ¿Y a mí me sirve como continuidad haber estudiado técnico en administración de empresas? Sí, porque tienes la base, hay una base común que es administración. Ellos se van a enfocar principalmente en lo que es el área pública. Entonces, por ejemplo, las leyes especiales que tienen los empleados públicos en cuanto a recursos humanos. ¿Ya? Y me serviría tener, o sea, como si ya hice la práctica del técnico del colegio, tener el otro técnico me haría como un plus, o no? Sí, definitivamente te daría un plus, porque por ejemplo el título de administración pública ya es más bien general. Y la mención que ustedes sacan en el colegio es recursos humanos, que es un ámbito más acotado, digamos. ¿Ya? Así que Muchas sí. gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Importante, plazos. Y esto es algo que ustedes deben, este dato lo tienen que tener súper, súper en mente porque es de su área y también porque tienen lo que es para información propia. ¿Ya? Plazos para el contrato de trabajo. El empleador, ojo, el empleador, porque esto es resorte del empleador, dispone de un plazo de 15 días para escriturar el contrato de trabajo. ¿Ya? Contando desde la incorporación del trabajador. Si el contrato va a ser un contrato a plazo fijo o por obra, ¿ya? Que sea así como súper determinado, o si el contrato tiene una duración inferior a 30 días, ¿ya? El plazo para escriturar ese contrato se reduce a 5 días. Por ejemplo,
una persona que va a hacer un reemplazo, la van a contratar, por ejemplo, por 20 días. Entonces el empleador no tiene 15 días para hacer el contrato, solamente va a tener 5. ¿Ya? La inducción es única, es irrepetible para cada empresa. ¿Ya? Aquí no vamos a tener un protocolo fijo para que todas las empresas hagan la inducción de la misma forma. Tampoco hay, por ejemplo, algo así como legal, una ley que diga, ¿sabe qué? Todas las empresas tienen que hacer la inducción de la siguiente manera, o tienen que tener una inducción. ¿Ya? Pero hay aspectos básicos y mínimos a considerar. ¿Qué es lo que tiene que ver en la inducción? Presentar el organigrama de la empresa. ¿Ya? Recuerden que el organigrama es la representación gráfica de cómo está organizada la empresa. ¿Por qué hay que presentar el organigrama? Porque le permite al trabajador conocer las relaciones de jerarquía y de dependencia. Profe, en esa veces la ponen como en un cuadro grande con fotos, ¿cierto? Sí, sí. Por lo general está publicado. Ese es el organigrama oficial. Entonces el trabajador ahí dice, yo estoy acá, en este punto, de acá, estoy aquí, por aquí abajo. ¿De quién dependo directamente yo? De esta persona de acá. Y a su vez esta va a depender de acá, por lo tanto yo también podría ir hasta acá arriba, a lo mejor. ¿Ya? Estos se comunican con esto, ya este departamento de acá está asociado con mi departamento. Entonces todo ese flujo de información lo permite ver el organigrama. La historia, la misión, la visión y los valores de la empresa. Es importante para uno, por una parte, informarse de eso para saber dónde está trabajando y qué pueden esperar de mí. Y es importante que para la empresa que el trabajador sepa dónde está trabajando también. ¿Ya? Porque en la medida que esto esté informado y sea aprehendido con H, ¿ya? El trabajador se va a integrar mejor. Presentación de los productos o servicios que ofrece la empresa. ¿Ya? Hay empresas, por ejemplo, que tienen muchos productos que uno no sabe. Por ejemplo, Nestlé, las personas que entran a trabajar a Nestlé, bueno, ahora por lo general tienen la marca, pero antes, por ejemplo, alguien entraba a trabajar ahí y no tenía ni idea de que hacían, por ejemplo, las sopas Maggi o los caldos Maggi en ese tiempo. ¿Ya? No tenían idea después de que, por ejemplo, Sabori pasó a Nestlé. Entonces, la presentación de todos los productos que vende la empresa, de todos los servicios que tenga, es más que útil, es un deber, ¿ya? Que el empleado lo sepa. El plan de desarrollo. Juanito Pérez entró a trabajar ahí. Entró a trabajar de administrativo. ¿Juanito Pérez se va a quedar como administrativo toda la vida o tiene posibilidad de ser más? ¿Y cómo ya puede ascender? ¿Y cómo va a poder ascender? Plan de desarrollo. Mostrando que es más de lo que él hace, po. Que Ya, puede hacer más cosas de lo que él normalmente está haciendo en su pega. ya, eso es uno. Pero, por ejemplo, hay personas que entran como administrativo en recursos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, personas que salen del colegio como ustedes. ¿Ya? Con el correr del tiempo, por ejemplo, Javi, tú me decías que querías estudiar administración pública. Supongamos que tú hiciste la práctica en el Sename, que es uno de los centros de práctica que tiene el colegio. Javiera Quiroz entró como administrativa a hacer la práctica al Sename, les gustó cómo trabajaban, le ofrecieron quedarse. Javiera Quiroz se quedó como administrativa en el Sename. Pero Javiera Quiroz quiere más y por lo tanto está estudiando administración pública. También. Y pasó el tiempo y la Javiera se tituló. La Javiera, con su título de administración pública,
¿Va a seguir trabajando como administrativa? No es. La Javiera puede optar a un puesto más alto. Entonces, por ejemplo, ese plan de desarrollo tiene que estar como plasmado en algún documento. Que diga, por ejemplo, que esa persona puede optar a más cargo, por ejemplo, si se especializa. Puede pasar de un escalafón a otro, como se hace en la administración pública. ¿Ya? Por ejemplo, en la administración pública hay una escala para profesionales y una escala para personas que no tienen, por ejemplo, un título. ¿Ya? El plan de bienestar. Súper importante conocerlo. Sobre todo es muy importante que el colaborador lo conozca. ¿Ya? Yo estoy trabajando en esta empresa, pero ¿saben qué? ¿Tú sabías que esta empresa tiene un seguro colectivo de salud? Que si tú te enfermas te bonifican la boleta, por ejemplo, de los remedios. ¿Tú sabías que esta empresa tiene cabañas que tú puedes arrendar a un precio súper reducido para ir a vacacionar? ¿Sabías tú, por ejemplo, que esta empresa organiza un campeonato interno para todos los que les gusta el fútbol? ¿Ya? Y así sucesivamente, ese plan de bienestar tiene que ser presentado al trabajador. Y el trabajador es importantísimo que lo conozca para que pueda ocupar todos los beneficios que ese plan le ofrece. Aspectos relativos al contrato laboral, cómo va a ser su contrato, si primero, cuántos días de prueba, cuándo se firme el contrato indefinido. ¿Bien? El reglamento interno de orden, higiene y seguridad, o de higiene y seguridad. ¿Qué puede usted hacer? ¿Qué no puede usted hacer relativamente a estas cosas? ¿Puede fumar acá adentro? No, no puede fumar. Hay un área de fumadores más allá. Mucho cuidado con no mantener limpio su lugar de trabajo. Todo eso. Y por último, la seguridad interna. ¿Ya? Salidas de emergencia, procedimientos ante emergencia, ante accidentes de trabajo, etc. Eso es lo básico. ¿Ya? Hay más cosas. Muy bien. Aquí, vamos viendo. ¿A qué etapa corresponde las tareas que están acá? ¿A la contratación o a la inducción? ¿Ya? Voy a empezar a hacer preguntas dirigidas. Así que, por favor, vayan viendo. Pueden responder activando el audio o por el chat. Según mi lista, hoy día estamos a 21. 1. Alessandro Niquén. Alessandro Niquén a la 1. Alessandro Niquén a las 2. Alessandro Niquén no responde, no está. Yo, profe. ¿Ángel? Sí, Ya, ¿a qué etapa corresponde esta tarea, la primera tarea? sería la inducción, pues, porque está conociendo la empresa. Muy bien. Esa tarea corresponde a la inducción. Ángel, dame un... Profe, contestó el Alessandro por el chat. ¿Contestó por el chat? Dice que tiene el micrófono malo. Ya, Oka. Pero podía contestar por el chat. Profe, ¿Sí? ¿cuál era inducción y cuál era la otra? Contratación. Contratación. La diferencia. Sí. Ya. Ángel Varas, dame un número. El 6. Yo. Ya. ¿Alguien dijo yo? Sí, yo. Ya. Se firma el contrato Yo. por un mes. Contratación, po. Contratación. Ya. El número 6. Ángel Muñoz. Habla, po. Ángel Muñoz a la 1. Ya, po, Ángel. Ángel Muñoz a las 2. Ángel Muñoz.
A las 3, al agua. Yo quiero participar. Dale, te escucho. ¿A qué etapa corresponde que el postulante realiza preguntas relativas a las condiciones específicas del puesto? A la entrevista. ¿Ya? ¿Alguna sí se puede Y hacer en la entrevista y luego? pues en la inducción y acompañamiento. ¿Ya? También. Y también se puede dar en la contratación, Mm. ¿ya? Porque estamos hablando de condiciones. Profe, disculpe, me estaba llamando que está justo en el baño. ¿Ya perdiste ya? Perdiste. Sí, sí, pero igual de qué era. Ya. ¿De qué están hablando? ¿A qué etapa corresponde cada una de estas tareas? Ok, Francisca. Bien. Francisca, dime un número. 22. El 22. La Juliana. Juliana a la 1. Juliana a las 2. Juliana a las 3. Al agua la Juliana. La siguiente tarea era, se le pide el colaborador conoce la cadena de mando y la organización funcional de la empresa. ¿Qué puede responder esto? Profe, yo quiero. yo. Aileen, Inducción. la inducción. Muy bien. ¿Dónde está la Aileen? Acá. Relaxar y la... Muy bien. Siguiente. Se le pide al trabajador que responda cómo procedería en caso de accidente laboral, de acuerdo a lo estipulado en el RIOS. Dylan, Yo creo que en la entrevista, porque están como conociendo al postulante para el cargo. ya Contratación, po. podría ser, pero como Sí. estamos acá en la etapa de la contratación, ¿ya? De acuerdo a lo estipulado en el RIOS de la empresa, él tiene que haber conocido esto, Es temporalidad. ¿ya? Es por la temporalidad, sí. Entonces acá esto correspondería a la inducción. Recuerden que en la inducción, una de las cosas que tiene que hacerle es presentarle el reglamento de la empresa. Lo que decía el Dylan podría haber sido verdad. Por ejemplo, en la entrevista, si le hubieran preguntado cómo hubiera reaccionado, cómo reaccionaría usted en esto, si pasa esto en la empresa. ¿Ya? Eso, por ejemplo, Dylan, ahí estaría súper correcto y estaría súper bien. Pero acá nos estaban hablando del reglamento interno de orden y seguridad de la empresa. Y para eso Ya. lo tiene que conocer. Okidoki. ¿Ya? Pero lo que tú me decías estaba súper bien para una entrevista de trabajo. ¿Ya? Siguiente tarea. Empleador y colaborador negocian días extras de vacaciones y jornada de trabajo. Yo. Dime. Contratación. Sí, perfecto. Y la siguiente. El colaborador visita el área de producción para ver el proceso de la elaboración de los productos. Inducción. Inducción y capacitación. Inducción y capacitación, ambos estaban en lo correcto. Ok, let's move. Reflexión. Pensar. Think about it. En la etapa de contratación, ¿qué preguntas sería importante que el futuro colaborador, que la persona que va a trabajar, que el candidato, bueno, ya de hecho está seleccionado, qué preguntas sería importante que hiciera esta persona sobre la empresa? En la etapa de contratación, cuando están negociando. Por ejemplo, ¿qué preguntarían ustedes? Cosas Que si sobre el cubre puesto, los po. seguros médicos. ¿Ya? Jornada laboral, ¿Ya?
¿Qué más? Por ejemplo, para mí sería importante saber, por ejemplo, si cuentan con beneficios que me permitan seguir estudiando, como capacitación. O tal vez si cuentan con, no sé, pensándolo así, quizás una guardería. También. ¿Ya? Entonces, chicos, es importante, ¿ya? Cuando ustedes estén en este proceso, es importante que ustedes pregunten, ¿ya? No tanto el qué me van a dar, sino que con qué cuenta la empresa, ¿ya? La segunda reflexión, ¿qué va a pasar o qué sucede si no hay un periodo de planeación que sea, periodo de inducción, perdón, que sea planeado y que sea exitoso? ¿Qué consecuencias tiene esto para el trabajador por una parte y qué consecuencias tiene para la empresa por otra parte? El trabajador no se desempeñaría bien en su puesto. Sabría que hay en la empresa, pues. Ajá, eso es uno, ¿ya? Para el ¿Malo trabajador. entendido o no? Sí, también. La empresa se vería con una mala imagen de que no tiene una buena organización. Exacto. Y que no tiene buenos valores aparte, pues. ¿Ya? Sí, a lo mejor, claro, no está acorde, digamos, con los valores declarados por la empresa, ¿sí? Pero una consecuencia súper práctica que pasa cuando no hay un periodo de inducción y que es un problema para la empresa. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Cuando es una consecuencia especialmente dura para la empresa cuando falla este periodo de inducción, porque significa más pega para la empresa. Puede ser que hablando sobre los puntos que usted puso, un plan de bienestar hacia el trabajador. ¿Ya? Yo creo que eso perjudicaría en cierto sentido más a la empresa porque al final cuando uno trabaja vela por estar bien, estar tranquilo, trabajar de buena forma, un bienestar sano para uno, po. Ok, ya. Y por ejemplo que la empresa no lo tenga. ¿Ya? ¿Sí? Que van a tener que orientar al colaborador, me dicen por acá. ¿Ya? Pero eso es deber de la empresa. Cuando no hay un periodo de inducción, ¿ya? Que sea exitoso, una de las principales consecuencias para las empresas es la deserción. La deserción del colaborador que recién están contratando. ¿Y qué significa eso? Significa que esta persona se va, significa que tienen que volver a llenar esa vacante. Por lo tanto, significa que van a tener que hacer todo el proceso de contratación de nuevo. Por lo menos partiendo de la etapa 2, que son los antecedentes. ¿Ya? Entonces, por eso la inducción ayuda mucho a evitar esta deserción. ¿Ya? Recuerden siempre que el proceso de contratación igual es costoso para la empresa. ¿Ya? Chiquillos, ¿les quedan dudas, preguntas? Voy a tomar las fotitos. ¿Ya? ¿Les quedan dudas o preguntas respecto a esto? No. ¿No? ¿Ya? Recordar entonces, chicos, ustedes van a pasar por un proceso de inducción, por ejemplo, cuando hagan sus prácticas. Y esa es una cosa, por ejemplo, que los tienen que dejar tranquilo, en mayor o menor medida. ¿Ya? Este proceso de inducción
en las empresas como muy grandes, tiene el rótulo, así como, usted está en inducción. ¿Ya? Pero en las empresas que son más pequeñas, o que no son, por ejemplo, tan corporativas, este proceso de inducción se da de manera mucho más, digamos, como natural, ¿ya? O mucho más artesanal, desde el momento, por ejemplo, en que ustedes van a llegar y saben que ella es la Valentina Vera y ella es va a ser la práctica acá. Mira, Valentina, este es va a ser tu compañero de trabajo, aquí está la secretaria, a ella puedes consultarle tal cosa. Eso, por ejemplo, también forma parte de la inducción. ¿Ya? En las empresas grandes este es un proceso así como mucho más estructurado. En las empresas más pequeñas es mucho más artesanal, pero se da. ¿Ya? Y en la medida en que, por ejemplo, las empresas que no sean tan grandes tengan esto planificado, va a ser mucho más útil para ella. ¿Ya? Una de las tasas de deserción más grandes se ve precisamente en empresas medianas y pequeñas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen este proceso bien instalado. Ya, chicos, que estén muy bien. Muchas gracias por su participación el día de hoy, por su asistencia, por venir. Viendo, se me cuidan. Usted igual, profesora. Al profe, cuídese. Y los Chao, que profe. Profe, que esté bien. pónganse Chao, chao. Sí, profe. Chao, profe. Chao. Cuídate. De diferentes colores, como morado,